Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En el siglo XII, 9 caballeros salieron desde Francia y llegaron hasta Jerusalén, y el rey de Tierra Santa les dio la ruina del templo de Salomón para que se establecieran allí. Esos 9 caballeros fundaron la Orden de los Templarios y en apenas 50 años después se convirtieron ya en la orden más poderosa de toda la cristiandad. El Papa y el rey de Francia los persiguieron, los prohibieron, y a partir de ahí comienza toda una historia de enigmas y de misterios, porque de los templarios surgió la masonería, y la masonería está detrás del cambio que tuvo la sociedad mundial, pues estuvieron detrás del nacimiento de la República de Francia y del nacimiento de los Estados Unidos de América, las dos democracias modernas que marcan el cambio global que llega hasta el día de hoy. Grupos secretos que lo que hicieron fue hilar el destino de la humanidad. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Sociedades Secretas. Un grupo de hombres que se ocultaban y que tenían un concepto distinto de Dios, una forma diferente de entender que existía un ser supremo. En principio, cuando os hablo de algún grupo así, pensáis lo típico, en una secta, en una panda de iluminados, en una panda de zumbados sin más. Pero no ha sido así a lo largo de la historia, sino todo lo contrario. Un grupo de hombres proscritos, condenados por la Iglesia, que tenía un concepto distinto de Dios, tan distinto que acuñaron un nuevo término para entenderlo, una palabra que es el deísmo. Deísmo significa que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, tiene una forma distinta de entender a Dios y que todas son válidas. Allí había cristianos, judíos, musulmanes, budistas, de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier nacionalidad, sin que tampoco tuvieran problemas por el color de su piel. Como digo, eran proscritos y estuvieron proscritos durante años. Como no le podían comunicar al pueblo sus ideas, las escribían en piedra, en un mensaje oculto que siglos después los iniciados pueden ver y leer en las catedrales góticas de Europa. Este grupo de hombres se les conoció como los masones y todavía a día de hoy hay sociedades masónicas, aunque yo creo que ya no con el poder que llegaron a aglutinar antes, porque repito, fue un grupo de proscritos, de perseguidos, que hacían sus cultos a escondidas, que hablaban de un Dios universal al que llamaban el arquitecto del mundo. Y fue de ahí, de estos hombres que veían a Dios de una forma diferente y que eran proscritos, que por ellos el mundo cambió. Y si no me creen, analicemos la vida de uno de los masones más famosos de la historia, George Washington, el impulsor del nacimiento de los Estados Unidos de América, la primera democracia moderna y a día de hoy la mayor potencia económica del mundo. La Revolución norteamericana se fraguó entre masones. 52 de los 56 firmantes de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América eran masones. Me han escuchado bien. 52 de los 56 firmantes eran masones. Pero no solo eso. Cuando George Washington ganó la guerra y fue a poner la primera piedra del Capitolio, llevaba puesto su mandil de masón. No se ocultó ante absolutamente nadie. Pero no solo eso, en el diseño de la ciudad de Washington dejó claro, haciendo como habían hecho sus antepasados masones, dejando en símbolos que pueden leer los iniciados
cómo el nacimiento de los Estados Unidos de América era obra de masones. La ciudad de Washington, porque rodeando el Capitolio, los jardines que lo rodean tienen la forma del búho de Atenea, que no solamente era el signo de los masones, sino que era el signo de cabeza de los Illuminati de Baviera, los famosos Illuminati. Luego hablaremos de ellos, que también eran masones. Puso en medio de Washington, en la zona más importante, en ese corredor que une los monumentos más importantes de Washington, un obelisco que era un símbolo pagano que también adoraban los masones, un obelisco en el antiguo Egipto, que es donde nacen los obeliscos, que representaba el primer rayo de sol con el que el dios Sol crea la vida sobre la tierra. Y no solo eso, sino que Estados Unidos fue la primera democracia moderna del mundo y luego le siguió, a los pocos años, la República Francesa. ¿Quién impulsó el nacimiento de la República Francesa? Otra vez los mismos personajes, los masones, como por ejemplo a la cabeza Maximilien Robespierre, el que pasó por la guillotina a no sé cuántos cientos o miles de personas con su comité de salvación pública. Realmente este grupo de intelectuales que entró en la masonería, teniendo cultos a escondidas de la Iglesia Católica, ya que estamos hablando del mundo occidental, fue capaz de cambiar el mundo. Pero es que si nos vamos siglos atrás y pensamos cómo nació el cristianismo, nos vamos a exactamente lo mismo. Un culto proscrito que se acaba convirtiendo en una sociedad secreta, y este grupo de cristianos va extendiendo la palabra de Jesús por todo el mundo, hasta que hacen que la mismísima Roma tiemble ante el poder de las palabras de Jesucristo. Igual pasó con el nacimiento del judaísmo, igual pasó con el nacimiento del Islam. Así que piensen profundamente que cuando se junta un grupo de personas con una idea distinta y esta idea es trascendente, como es el caso de los masones que nos están hablando de ese Dios omnipotente, de ese Dios que es un arquitecto universal, piensen que ese grupo de personas con unos ideales detrás pueden llegar a cambiar el mundo, como hizo el señor George Washington, el impulsor principal de la creación de los Estados Unidos de América, la primera democracia moderna del mundo. Proscritos, ocultos durante siglos, su poder estuvo en su palabra y en lo que predicaban, y cuando le dieron un fin político, el mundo convencional tembló y sucumbió. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de radio de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué opináis de cómo sucedió, cómo aconteció el nacimiento de la nación más poderosa del mundo? El nacimiento de los Estados Unidos de América. Luego os hablaremos incluso. Los símbolos que hay en el dólar son masónicos. El gran sello de los Estados Unidos es un símbolo masónico. Sabéis que hago viajes de autor. En este mes de octubre de este año 2025, el mes de octubre, estaré haciendo un viaje de autor a Egipto, donde caminaremos junto a las pirámides en la meseta de Giza, entendiendo que son obra casi que de gigantes y que además es un monumento que nos pone en contacto con las estrellas, navegando por el corazón de África, por el río Nilo, viendo algunos de los templos más hermosos del mundo que siguen teniendo una magia intacta
desde hace miles de años, como por ejemplo el templo de Dendera. Un viaje que espero que los que os apuntéis sea para vosotros transformador, entendiendo que la magia de los antiguos dioses sigue viva. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Escribís ahí al WhatsApp que aparece y os informan de todo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, el maestro Néstor Armando Alzate, y desde luego un saludo enorme para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio. También un abrazo enorme también para las personas que disfrutan este contenido a través del podcast que estamos publicando en el canal de YouTube de Caracol Radio. Cuando tú hacías esa introducción sobre la injerencia de los masones en la creación de los Estados Unidos de América, Juanje, y posteriormente en Francia, nos damos cuenta que este tipo de grupos herméticos no solamente han sido relevantes en la historia, sino que han sido un puntal fundamental para entender cómo se ha desarrollado el devenir de los acontecimientos en los últimos siglos. Son fundamentales, Juanje. Es que es curioso, porque prohíbes una idea, la gente que tiene esa idea tiene que agruparse a escondidas para poder hablar de ella. En este caso era de espiritualidad y ese Dios universal, y que cristianos, musulmanes, judíos pudieran estar ahí. Y esa idea que se proscribe, que se prohíbe, la tiene un grupo de gente, aparte de la ceremonia, hablan de cualquier cosa, hasta de política, y cogen y crean la nación más poderosa del mundo, las dos primeras repúblicas democráticas de la edad moderna, de Estados Unidos y Francia. Y luego a partir de ahí empezó a llegar un montón. ¿Cómo te imaginas que fue la vida de Washington entre la masonería y la política, Alejandro? Pues hablando del siglo XVIII, Juanje, yo me imagino ese tipo de reuniones de estos grupos herméticos, literalmente en lugares ocultos. Me imagino que compartiendo libros, incluso información que era prohibida y vedada para la época. Yo creo que era un momento bastante romántico en donde pululaban este tipo de grupos, Juanje. Donde además había gente con mucho dinero y con mucha influencia y mucho poder. Bueno, Bolívar era masón también. Exactamente. O sea, el nacimiento de las repúblicas en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica. Pero bueno, el que sabe un montón de esto y de muchísimas más cosas, porque es como una enciclopedia, y además de eso es mi amigo y una bella persona que tiene un canal de YouTube con no sé cuántos de cientos de miles de seguidores, es el señor Néstor Armando Alzate, que ahora mismo está en Medellín, estamos conectados, y dirige y presenta el canal de YouTube Néstor Armando Alzate Ilógico. Os invito a que lo sigáis. Querido amigo Néstor, ¿cuántos cientos de miles de seguidores tienes ya? Que ya he perdido la cuenta. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Alejito. Gracias por la invitación. Y en este momento estamos llegando a 345,000 en YouTube y 159,000 en Instagram. Aquí estamos deliciosamente trabajando y con estos temas tan supremamente apasionantes. Cuando estabas haciendo la introducción, yo hacía una composición de lugar y resulta que en todas las culturas, todas, siempre hubo grupos secretos. De alguna manera se había organizado un grupo que era disidente porque no estaba de acuerdo con el pensamiento de los líderes y por lo tanto de manera subversiva y subterránea intentaban socavar ese orden establecido. No siempre lo conseguían y era lógico porque ellos no tenían lo que les sobraba al tirano. Y aquí traigo una anécdota para ilustrar eso. Había un tirano en Siracusa que se llamaba Dionisio de Siracusa, y tenía a un consejero filósofo que se llamaba Favorino. A Favorino lo criticaban mucho porque cuando él llegaba se arrodillaba y le besaba los pies. Y entonces le decían, pero ¿cómo es posible que vos te arrodilles y le beses los pies? Y dice, no, es que tengo que hacerlo porque él tiene los oídos en los pies, para empezar. Y siempre en las discusiones, lógico, ganaba Dionisio, a pesar de que los argumentos de Favorino fueran muy sólidos, siempre terminaba ganando Dionisio. Y le decían los amigos, pero vos, ¿por qué siempre dejas que te gane? Y dice, porque es que él tiene 20 legiones para defender sus razones. Yo no tengo ninguna. Entonces,
Estos grupos, siempre camuflados, eran disidentes, aparecieron en todas partes. Y aún hoy, ¿no? Es que hoy en todas partes siempre hay unos grupos secretos en todos los gobiernos, en todas partes, en las empresas, siempre hay un grupúsculo o conciliábulo, como se le quiera llamar, que disiente de lo que sostienen los que dirigen, y entonces socavan. Y todos estos grupos fueron eso. Por ejemplo, estás hablando de masones. Y para empezar, de George Washington, te pongo aquí esta pildorita. George Washington fue el primero en la historia en llamarse presidente. Resulta que cuando conformaron el país, conformaron la república, le dijeron, bueno, ¿y qué título quieres tener? Rey, emperador, duque, príncipe. Y uno, presidente. ¿Y por qué presidente? Porque presidente es el que preside un conglomerado. Es el primer presidente de la historia, George Washington. Hasta antes de Washington nunca hubo un presidente en la historia. Hubo presidentes de gobierno, sí, pero presidente de una nación, George Washington, se inauguró ahí. Y esto, bueno, ibas a decir algo, Juan. Que qué bonita esa historia, no la conocía. Sí, no conocía que George Washington es el primero que se pone presidente después de ganar unas elecciones democráticas. No lo sabía que había sucedido. No lo sabía. Y que además, lo primero que hizo fue, porque a él intentaron reelegirlo varias veces, y él aceptó una segunda vez y dijo, esta debe ser la norma. Nadie puede estar más de 2 periodos como presidente. Sin embargo, Estados Unidos tiene una excepción. Y obviamente que ese presidente también era masón. Franklin Delano Roosevelt, que fue electo 4 veces. El único en la historia, 4 veces. De resto, todos solamente 2 periodos. O sea que Washington inauguró otra forma de ver y de gobernar. Un hombre que dicen que tenía el síndrome de Turó, aquel que tiene que ver con que era boquisucio, mejor dicho, y eso pues no lo cuenta la historia, pero era un tipo de un talante muy sereno, un hombre que no se dejaba sacar de casillas, y que yo diría que si uno fuera a pensar en la masonería como una institución concebida supuestamente de acuerdo con los postulados que ellos manejan para el bien y el progreso del ser humano, debería ser George Washington el arquetipo. Y ese fue el principio también, porque es que recordemos que la masonería se asume que fue concebida por Hiram Abiff, que era el arquitecto de Salomón. Sí. Este era Tirio, venía de Tiro. Las vicisitudes que él pasó fueron increíbles. Aprendió la arquitectura y llegó donde Salomón, y allí Salomón le encomendó que construyera el gran templo, pues el templo de Salomón. Y él organizó todos sus trabajadores en huestes que tenían que trabajar en un determinado frente, y en cada frente tenía una gran cantidad de personas, pero todos tenían que identificarse con un santo y seña diariamente, distinto cada uno. Y desde ahí empezó ya a darle como cierto carácter hermético, porque actividad y había sido iniciado también en escuelas esotéricas en Egipto y todo esto. Él de una vez empezó a guardar los secretos de la mampostería, de la infraestructura, de la construcción, de la aleación de metales, de todo esto empezó él los dominó estas materias, y cuando empezó a repartir el conocimiento, conformaba un pequeño grupo en el que les enseñaba una determinada cosa, pero no todo, y por eso todos tenían que tener una contraseña. Y como aquellos picapedreros que él les enseñó cómo se cortaba la piedra, en qué sentido, cómo era la longitudinal que debían observar, cómo hacer absolutamente todo, ese conocimiento no quisieron compartirlo con los demás, y esa sensación hermética que tenían de hacer estas cosas entre ellos fue lo que le dio a la masonería su característica de logia. Además, por eso llama masones, picapedreros, maestros de obra, y ahí empezó todo. Bueno, ya he hecho el guión que no sirve como siempre para nada, ya lo hemos destrozado, entonces voy a entrar al trapo. También el tema de los masones me fascina, y cómo me divierte hacer radio con mi buen amigo Néstor Armando Alzate,
que demuestra qué hermoso es leer y qué hermoso es adquirir conocimiento y acumular conocimiento. Y te interrumpo un instante, Dale. porque me queda algo. Y sabes que a Hiram lo asesinaron, ¿no? No. Asesinaron 3 de sus trabajadores al final de la construcción del Templo de Jerusalén. Y los esotéricos dicen que fue un sacrificio exactamente igual al de Osiris. Lo mataron 3 trabajadores de él, con un compás, con un martillo y con la escuadra. Con eso lo mataron, con sus 3 herramientas, que son las que distinguen a los masones. Con eso lo mataron. Pero se cuenta, y es mítico pues esto, que después él fue rehecho, por decirlo de alguna manera, lo mismo que Osiris, que acuérdate que a él lo asesinaron, lo cortaron en trozos, y luego Isis vino, juntó todos los trozos y le dio de nuevo vida. Algo parecido ocurrió con Hiram, dice la tradición. Y es ahí porque en los masones lo primero que tienen que hacer es que ellos tienen que respetar deben respetar a Hiram, y cuando entran ellos tienen que pasar por una ceremonia que es una alegoría a la resurrección de Hiram. Te quería decir eso. No, fíjate qué complejo es esto, porque vamos a verlo. Los masones son una sociedad secreta desde hace muchos siglos y no tenemos claro ciertas cosas, porque luego sobre del origen de los masones ahora te voy a hablar. Donde sí está documentado que nacen tal y como los conocemos a día de hoy es en Escocia, hace relativamente pocos siglos. Pero los masones lo que dicen es lo que está diciendo Néstor Armando Alzate, que esto comenzó mucho más atrás, que aunque aparezcan en Escocia después de los templarios, bla, bla, que luego lo vamos a contar con todo lujo de detalles, porque es un poquito largo, ¿vale? Ellos dicen que vienen desde Hiram de Tiro y que esos conocimientos de ese Dios universal son de Hiram de Tiro. A ver, ¿quién es este personaje y por qué es tan importante en la historia? Había un tipo que se llamaba Salomón, que era el rey de los judíos, el hijo del rey David. Y este tipo, pues nada, pues a su padre se le aparece Dios y le dice que tiene que hacer un templo, pero condena a David a no poder hacerlo porque tenía las manos manchadas de sangre, había sido un guerrero. Entonces dijo, pues ese templo que lo haga tu hijo. ¿Sabes por qué? En eso de David. David se enamoró de Betsabé, él estaba en una terraza y la vio desnuda bañándose. Y ella estaba casada con uno de sus mejores generales, Urías. Y entonces él dijo, yo quiero esa mujer para mí. Y para tenerla mandó a Urías al frente para que lo matara, al frente de batalla. Y vino un profeta y le dijo, ¿qué harías tú si viene aquí un rico que tiene un rebaño muy grande de ovejas y tú solo tienes una y te la quita? Y dije, yo lo condeno a muerte. Dice, pues entonces deberías aplicártela tú, porque eso fue lo que le hiciste a Urías. Tenías todas las mujeres que quisieras, pero quería era la de Urías. Y con Betsabé fue que tuvo a Salomón. Qué bonito, no conocía esa historia. En fin, este señor Salomón dice, quiero hacer un templo, voy a hacer un templo que refleje el poder de Dios en la tierra. Ese templo tenía que estar en el monte Moriah, el punto más sagrado que hay para los judíos, que está en medio de Jerusalén. Bien, pues se echó una novia con plata, como un tipo inteligente, y se tuvo un affair con la famosa reina de Saba, que tenía minas de oro y de diamantes en Centroáfrica. Le llegaron ese oro y esos diamantes y entonces ahí dijo, sí, ¿cuál es el mejor arquitecto del mundo? Hiram de Tiro. Era el mejor arquitecto del mundo. Por cierto, yo tenía la suerte de estar en Tiro, en el Líbano, y es hermosísimo. En fin, con Hiram de Tiro. Entonces Hiram de Tiro es el que hace los planos del templo de Salomón en función al número 8. Y con toda una serie de simbología mágica fascinante. Por ejemplo, cuando tú ibas a entrar al templo de Salomón, antes de entrar a la izquierda, había un recipiente enorme de bronce que se conocía con el nombre del Mar de Bronce, con unos leones en bronce por cuya boca salía agua. Entonces ahí la gente se hacía abluciones antes de poder entrar al templo. Había 2 columnas enormes en la entrada del templo que eran, ¿cómo eran? Una empezaba por J y otra por B, porque es un símbolo masónico. Joaquín y Boaz. Joaquín y Boaz. Eso. Boaz, sí, Joaquín y Boaz, sí.
esas dos columnas, hasta que se llegaba en una torre que había en medio al famoso Sancta Sanctorum, donde solamente podían entrar los sumos sacerdotes del Sanedrín, donde estaban los objetos que estaban revestidos por el poder de Dios. El arca de la alianza, la menorá, que era un candelabro de 7 brazos de oro, exactamente igual que lo que tienen los judíos a día de hoy en su casa, pero mucho más grande, que reflejaba el poder, la luz de Dios en la tierra. El arca era el instrumento con el que el sumo sacerdote del Sanedrín se podía poner en contacto con Dios mismo, activándolo, y luego la famosa mesa de Salomón o mesa de los panes de 5 patas de oro, donde estaba escrito el Sensemaphorás, el verdadero nombre de Dios. Para los masones, su historia arranca ahí. ¿Se puede demostrar documentalmente? No, pero ello es lo que nos cuentan. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando de cómo los masones cambiaron el mundo, que además de esto no hay ninguna duda. El nacimiento de los Estados Unidos de América, el nacimiento de la República Francesa, el nacimiento de las repúblicas aquí en el continente americano, todo impulsado por masones. Y nos comentaba Néstor Armando Alzate cómo para los masones el tema no arranca en Escocia, que ahora os lo contamos y tal, sino que arranca mucho más atrás. Y yo decía, ¿se puede demostrar documentalmente? No, pero es lo que dicen los masones, que antes de lo de Escocia pasaran cosas de las que no quedaran documentos. Amigo mío, es algo que yo no sé. Néstor. Yo creo que sí quedan documentos. Las grandes catedrales de la antigüedad, hechas por masones, con aquellos picapedreros, conociendo las fórmulas de Girán, la mecánica que él utilizaba, entonces llegó un momento en que se volvió un círculo muy reducido, que eran muy pocos los que sabían las proporciones, cómo manejar estructuras, mampostería y cosas por el estilo, y no se lo comunicaban a nadie por egoísmo, claro que está, porque ellos querían tener esa área de la construcción solamente para ellos, pero luego, como ya vas a entrar en eso un poquitito más adelante, cómo se fue transformando de ser una sociedad hermética que partía de algo que era físico, y cómo fueron incorporándose personas que simbólicamente siguieron pensando como aquellos masones, pero se alejaron de las construcciones, y ya todo lo que pensaban en el sentido de la universalidad de las proporciones, y todo esto lo trasladaron al terreno filosófico, y ya es otro cuento. Si es que, a ver, lo que ha dicho Néstor Armando Alzate es completamente cierto. En las catedrales, en el gótico, en el Renacimiento, hay códigos en piedra escritos. La palabra francmasón viene el que trabaja la piedra fina, el que es capaz de hacer la piedra bonita, la piedra labrada que adorna las catedrales, y esos arquitectos. Pero es curioso, porque esos arquitectos son de la Edad Media, que Giran de Tiro viene de miles de años atrás. Y el tema es eso, ese periodo, para mí es el gran misterio, pero bueno, a lo que voy, a ver, estos personajes son fascinantes, pero bueno, si me pongo a contarlo, bueno, si me enrollo mucho me cortáis, ¿vale? Porque vamos a entender esto. Lo que está claro, voy a contar lo que está claro, lo que está documentado. La historia es la siguiente. Había un grupo de señores que eran los templarios, luego hablamos de ellos, ¿vale? Y estos señores que eran los templarios, de repente un día el rey Felipe el Hermoso y el Papa, que si mal no recuerdo fue Clemente V, hacen una orden de detención para meterlos a todos en la cárcel, pero cuando sucede eso, un grupo de barcos, se habla de unos 14 barcos, puede escapar del puerto de La Rochelle cargado con lo que sería el tesoro del temple, no está claro, documentos, oro, no está claro. El caso es que esos 14 barcos van hasta la ciudad portuguesa de Tomar. Yo he estado en la fortaleza templaria de Tomar, que es espectacular, absurdamente enorme. Llegan hasta Tomar y no se pueden quedar en Portugal. Y entonces cogen rumbo hasta Escocia. ¿Por qué? Porque el rey Bruce de Escocia estaba excomulgado. Entonces, al rey Bruce,
que estaban en guerra con los ingleses y además que estaba excomulgado, le llegan 14 barcos de soldados, porque hay que decir que los templarios en aquella época eran como los boinas verdes. O sea, todo lo que hacían era entrenar con el arte de la espada y de la guerra, y era un ejército súper poderoso. Entonces a este le cae un ejército del cielo y dice, pues están excomulgados como yo, mira tú qué problema, ¿sabes? Aquí os quedáis. Esta gente se queda en Escocia y aquí empieza lo interesante. Se queda en Escocia, se hacen muy amigos de la familia Sinclair. Y la familia Sinclair les pone el lugar donde hacen su último testamento en piedra, que es el último de los templarios y el primero de los masones, que es la capilla de Rosslyn. Y la capilla de Rosslyn está llena, que la habéis visto en la película, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci y tal. Bueno, la capilla de Rosslyn está llena de símbolos muy paganos. Por ejemplo, está el Yggdrasil, que es como el árbol del universo con el que veían los celtas la formación, o sea, la distribución del universo. Y hay una cosa clave en la capilla de Rosslyn que llaman el pilar del aprendiz. Esto es súper importante. Y en el pilar del aprendiz lo que está escrito en la piedra es: y tras esta columna la cabeza de Dios. Repito, y tras esta columna la cabeza de Dios. Algunos han dicho, no, pues esos que tenían la cabeza de Juan el Bautista y la enterraron allí. Otros han dicho mil cosas porque no tenemos ni idea. Yo digo lo que pone. Baphomet. Sí, bueno, sí que podía ser un Baphomet, no, pero ojo con esto. El Baphomet estaba en la parte exterior de las iglesias templarias. Pero también algunas cabezas como la de Juan el Bautista, y dicen que de la misma de Jacques de Molay, pero también la de Godofredo de Bouillon, que pudo ser la de Hugh de Payne, que fue el fundador. Es decir, y que eso se asimilarían a ese concepto de Baphomet, pero pues volvemos al terreno que no se puede probar nada. Ni siquiera sabemos qué es el Baphomet, ¿vale? El Baphomet era que en algunas iglesias templarias había una cabeza en el exterior a la que parece ser que le hacían culto, pero no hay ningún texto que nos diga que es un Baphomet. Nada. Cuando Guillermo de Nogaret, que fue el fiscal que nombró Felipe IV el Hermoso para hacerles el juicio a los templarios, a partir de 1307, los acusó de tener una cabeza que era un demonio. Y a esa cabeza decían que adoraban a Baphomet, que era precisamente un demonio. El demonio, sí. Pero vamos, que eso se lo inventó el fiscal, que se los quería cargar y ya. No hay ni un solo texto escrito que nos diga que es el Baphomet. Bueno, entonces voy a lo que voy. En la capilla de Rosslyn, el pilar del aprendiz y tras esta columna, la cabeza de Dios. No sabemos más. Simplemente, lo que sucede es que van pasando los años. Los Sinclair se hacen amigos de los últimos grandes maestres del temple que quedaban allí. El último gran maestre fue Jacques de Molay, lo acaba de mencionar Néstor Armando Alzate. Bueno, pero se quedan y tienen relación con estos personajes, y la familia Sinclair cambia su sello. Esto es clave, porque en ese sello que predice lo que va a pasar en el mundo, ese sello está el dios Abraxas, que es un dios antiguo que sale de un huevo, ¿vale? Sale de un huevo, tiene la cabeza es la de un gallo y luego tiene forma antropomorfa, forma humana. Bien, lo que significa el dios Abraxas es: para crear algo nuevo tienes que destruir lo anterior. Para que nazca el pollo tienes que romper el huevo. Y rodeando ese nuevo sello, dos palabras que lo dejan clarísimo: Secretum Templi, el secreto del temple. Y lo ponen así en el sello, Secretum Templi, y el dios Abraxas. Y era un dios dual, ¿no? Era un dios dual. Era al mismo tiempo dios y demonio. Efectivamente, porque el demonio puede destruir. Entonces, lo que es súper extraño en toda esta historia es que los Sinclair no solo se hacen masones, son la única familia del mundo que son grandes maestres masones de generación en generación hasta día de hoy, desde la Edad Media, y el título es hereditario, de padres a hijos. La única orden masónica
que tiene título hereditario de gran maestre en la escocesa, los Sancler. El último fue Pierre de Plantard, que es como un heredero de todo eso. No, pero que te interrumpí, sí que sigue. No te preocupes. Básicamente, esto es lo que sucede, ¿vale? Y eso está documentado. A partir de ahí, empieza a haber un montón de construcción de catedrales y esta gente ya, los que fueron templarios, se casan, tienen hijos, abandonan los hábitos y les hablan a sus hijos. Esto que estoy diciendo no está documentado, esta última parte. Se especula que los templarios se quitan los hábitos, se casan, tienen hijos y ahí empieza el tema de que muchos de estos hijos o personas que les rodeaban allí en Escocia empiezan con el oficio de la arquitectura y a la vez que empiezan con el oficio de la arquitectura pasa algo que es clave en la historia. Se crea una nueva clase social, la burguesía. Gente que tenía plata porque era inteligente, hacían negocios, tenían flotas, tenían barcos, hacían comercio, pero que estaban siempre pisoteados por la nobleza, el clero y los reyes. Permíteme, qué pena, pero es que se me va la lengua. Pero dale ahí sin miedo. En esa época, en la época ya feudal, los castillos necesitaban cosas que no podían producir. Entonces llegaban los comerciantes y acampaban alrededor del castillo, que se llamaban burgos. Y ellos armaron un gremio mediante el cual podían pedir cualquier cosa a determinada parte del mundo y se las hacían llegar. Con el paso del tiempo, muchos de los que estaban ahí en los castillos, en las afueras, que acampaban afuera, empezaron a construir ya edificaciones más permanentes en vez de tiendas y se fueron quedando ahí y entonces fue apareciendo como un cordón alrededor de aquellos castillos que tenían murallas y a esos que estaban afuera, como eran los que vendían y de alguna manera condicionaban al señor feudal y decía, pague, usted necesita eso. Pero es que vale tanto, no, eso es demasiado. Ah, usted verá entonces dónde lo consigue. Y como tenían los gremios armados de tal manera que eran ellos los que regulaban los precios, sabían dónde lo conseguían, cómo lo vendían, les ponían las condiciones que les dieran la gana a los señores feudales. Y ahí nació entonces ese grupo de comerciantes que con el tiempo derivaron o empezaron a ser llamados burgueses, porque estaban alrededor y que fueron a la postre los que realmente tenían la plata y terminaban financiando a los señores feudales y a los reyes. Ahí nació la burguesía. Efectivamente, y eso es clave, porque hay una nueva idea que es la que llevan esos primeros masones a la vez que hay un cambio social. Y hay gente que ya no sabía de arquitectura y tal, pero que se apuntaban a esas reuniones masónicas, que hablaban de deísmo, que hablaban de esa experiencia con Dios, por encima de la iglesia. ¿Qué sucedía? Que esos burgueses, como decía Néstor, muchos de ellos odiaban a los reyes, odiaban a los nobles y odiaban a la iglesia que los tenía machacados con impuestos, persecuciones, historias y demás. Y esto hizo que el mundo cambiara. Y lo más absurdo de esta historia es que la iglesia, por financiar catedrales por toda Europa para demostrar su poder, fue moviendo a los masones de ciudad en ciudad y financiándolos sin querer para que estos se volviesen a liar con burgueses y se expandieran, porque esto viene de Escocia, Francia, Inglaterra y Escocia son los primeros, y a partir de ahí se extiende por toda Europa ya a Italia, a Alemania, a España, a Portugal. Entonces esa historia es como muy chistosa, ¿no? Y sí me parece magnífico, ¿vale?, que gracias a esa pequeña revolución económica, cultural, filosófica, el mundo acabara cambiando. Porque antes había que decir que fulano de tal era rey por la gracia de Dios, y si era un tirano te lo comías con papas toda tu vida y no había forma de cambiar nada. Además, porque eran los burgueses los que condicionaban a todos, que eran los que tenían la plata. Recuérdese que los templarios, en aquella época de su prosperidad, antecitos de que Felipe el Hermoso lo acabara con ellos, Felipe el Hermoso ordenó que los ejecutaran, pues que les hicieran un juicio, era para quedarse con sus riquezas, porque además era deudor moroso de ellos. Jacques de Molay era compadre de Felipe el Hermoso. Jacques de Molay
era el padrino de bautismo de la que la historia conoce como Isabel la Loba de Francia, casada con Eduardo II de Inglaterra. Y entonces Felipe, para no pagar y quedarse con todo el dinero, ordenó este juicio. Eso que hicieron estos lo recogieron los burgueses, que de ahí nace otro apéndice muy bravo, Juan Jesús y Alejito. Y es que ahí surgieron los banqueros, ahí surgió la banca. Entonces aparecieron los poderosos de Siena, de Milán, de Florencia, y como ellos tenían el dinero, así los reyes tuvieran el poder sin dinero vale huevo. Entonces, usted quiere gobernar, gobierne, no nos quiere nombrar nobles, no nos nombre, pero entonces páguenos. Y eso fue lo que hicieron los burgueses, que fueron diseminados así como dices. Sí, efectivamente, es una historia muy curiosa, ¿no? Porque todo esto en el fondo, a ver, esto nace con los templarios, ¿vale? Los templarios, que es una orden que se crea entre 1118 y 1119, efectivamente, donde hay 9 personajes, 9 caballeros revestidos por el poder de Dios, que se van desde París hasta Jerusalén. Se sabe el nombre solamente de cinco de ellos. El primer gran maestre es Hugo de Payens. Bueno, pues aquí empiezan a pasar toda una serie de cosas muy extrañas, porque esta gente llega a Jerusalén y el rey Balduino les deja que se asienten en las ruinas del templo de Salomón. Por eso se llamaron los templarios. En las caballerizas. Efectivamente, ellos se asientan ahí, se pegan allí 10 años, que no fueron 2 días. Regresan a Europa y resulta que lo que crean es una orden, ojo con esto, de monjes guerreros para custodiar los caminos a Guerra Santa. A ver, había una orden que era la de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que se dedicaban también ya a darle cobijo a los peregrinos y tal. Estos, además de darle cobijo, era a cortar cabezas del que se arrimara. Y entonces se crea una bula papal, que esto sí es muy raro, donde básicamente el Papa lo que dice es, ¿vale? Los templarios van a hacer el ejército del Papa, con lo cual estén en el país que estén, a quien le deben pleitesía siempre es al Papa. Esto es una barbaridad si lo analizas, porque tenías un ejército templario en Italia y le decía a alguien en Italia lo que sea, le decían tararí, que a mí que me mandas el Papa. Tenías unos templarios en el reino de Aragón, pues le decían tararí, que me importa un carajo, que yo a quien le debo pleitesía es al Papa. Rindo cuentas al Papa. Sí, es una cantidad de poder enorme para el Papa. Y luego otra cosa, pasan de tener 5 encomiendas a 200 en 50 años, en medio siglo, se expanden a lo bestia y amasan una fortuna y una cantidad de plata absurda. Y además prevalidos de otra cuestión, mi querido Juan. Y es que cuando esos 9 caballeros se instalaron en las caballerizas del templo de Salomón, que era una especie de sótano, al parecer, y de ahí nacen un montón de mitos, bueno, que son casi que en este momento, yo diría que los misterios más grandes que no han podido ser resueltos. Al parecer, cuando la destrucción del templo en el año 70, algunos judíos lograron camuflar el Arca de la Santa Alianza por allá en algún recoveco de esos que tenía un montón de túneles. Ahí parece que habían guardado también la famosa sábana de Turín, la Sindone. Bueno, en fin, el Santo Grial, ahí. Entonces se supone que esos 9 caballeros que estuvieron 10 años ahí y no fundaron nada, sino que se vinieron para Europa después de 10 años, no tenían ninguna orden. Parece que ellos fueron los que sacaron todo eso y desde ese momento se hicieron custodios, y eso fue lo que les dio en un momento dado el mérito para que el Papa inclusive dijera, gozan de inmunidad extraterritorial donde quieran, solo le rinden cuentas al Papa. Eso que contó Néstor Armando Alzate es clave en esta historia. A ver, en 1925 una compañía de ingenieros británicos excava por primera vez en la historia, con cierto registro arqueológico, porque no eran arqueólogos, excava el templo de Salomón. Y lo que sale en la excavación de los túneles que hay debajo del templo, y están algunos como el túnel de los Almoneos, bueno, que pasa así justo por la muralla, son objetos templarios. Estos señores excavaron en el templo.
Entonces hay gente que dice que pudieron encontrar el arca y por eso el Papa les dio tales favores. Gente que dice que pudieron encontrar reliquias de Cristo a los que el Papa les dio un gran valor. Gente que dice que encontraron lo que quiera. Otros dicen, por ejemplo, que encontraron en Jerusalén, en la Jerusalén de la época, textos antiguos que hablaban de la vida de Cristo, de una forma muy diferente a lo que nos cuentan los evangelios. Y el Papa dijo, a ver, dame los textos, todos calladitos, que aquí no ha pasado nada, que nos va muy bien para que nos metamos en problemitas, ¿vale? Son todas especulaciones, no podemos saberlo, pero que excavaron el templo es un hecho arqueológico constatado. Y que estos señores en 50 años, 200 encomiendas, un poder tremendo, eso sí, para muchos son los creadores de la banca moderna y tenían todo el dinero del mundo porque al custodiar los caminos se les ocurrió un negocio que está bastante bien. Tú estás en el Cairo y tienes que mandar 1000 monedas de plata a Londres y desde Londres te tienen que mandar lana, por ejemplo. Y yo te decía, como era templario, estaba por todos los caminos, oye, tú me das aquí las 1000 monedas de plata y yo te pongo 900 en Londres, pero llegan seguro, mientras que si tú vas con la plata, amigo mío, puedes llegar o no, por toda la cantidad de peligros que hay, toda la cantidad de cosas que suceden, y empiezan a amasar una cantidad de dinero enorme, aunque otra gente piensa que pudieron llegar a América antes que Cristóbal Colón, porque fíjate qué tema más curioso. ¿Qué símbolo puso Cristóbal Colón en las 3 calaveras que fueron dirección a América? La tau templaria. ¿Y por qué Colón pintó eso? Sigue siendo un misterio. Y recuérdese, decías ahora, cuando aquella flota partió de La Rochelle, resulta que se dividió. Una parte arrancó para Escocia, pero la parte que tenía un grueso del tesoro, al parecer vino a América. Y de ahí vino la explotación de plata del sur, por eso el Río de la Plata y todas estas cosas. Y ellos inundaron de plata a Europa y crearon una hiperinflación impresionante mucho antes de Colón. Entonces se supone que esos también estuvieron aquí en América y han encontrado un montón de cruces templarias en distintas piedras y en distintas partes, en construcciones de Perú, de México, puras cruces templarias. Pero también se supone que ellos llegaron aquí y crearon otro instrumento también que ya pasó a mejor vida también. Ellos, lo que decías de las monedas, ellos inventaron el cheque. El papel que les daban de recibo era el cheque con el que iban a reclamar al otro lado. Y cuando 2 señores feudales iban a pelear, llegaba el uno y le decía a los templarios, es que necesito plática porque es que yo quiero ese castillo que tiene muchas más riquezas que el mío. ¿Qué necesita? Una mesnada, o sea, mercenarios. ¿Cuántos 1000? Obvio, eso necesita 500 caballeros, listo. Necesito 500 caballeros. ¿Qué más necesita? Munición, pues, en este caso, pues, flechas y cosas por el estilo. Se le tiene. Todo lo que quiera se le tiene. Logística, caballos, armas, lo que sea. Y entonces ya iban donde el otro y le decían, hey, aquel tipo te va a dar duro, te va a atacar, te va a quitar el castillo. Porque cuando hacían el negocio, dice, ¿cómo nos vas a pagar? Dice, no, yo te hipoteco mi castillo, te lo pongo a tu nombre, a los templarios, preste para acá el documento. Iban donde el otro y le decían, ojo, que este tipo les va a dar duro, amigo. Y entonces, ¿yo qué hago? Mira, a ver qué necesita. Necesito un ejército de 1000 hombres, una mesnada de 1000 hombres, lo tiene. 500 caballeros, lo tiene. Armas, lo tiene, todo. Entonces le prestaban al otro también, le daban al otro y le hacían firmar la garantía con su hipoteca del castillo y ellos se sentaban a ver que se mataran. Y cuando veían que uno de los dos les convenía más que el otro, le quitaban el oxígeno al perdedor, se la metían todo al ganador. Entonces le daban todo al ganador, se quedaban con el castillo de aquel y así fue como ellos fueron creciendo, consiguiendo castillos y tierras en toda Europa. Yo hubiera hecho lo mismo, no tenían tanta gana de pelear a los nobles, los hubiera engañado a todos y me hubiera llevado una plata. Hubiera hecho exactamente lo mismo. De todas formas, si iban a pelear, si es que, ya te digo, qué historia tan triste. Bueno, pues estos templarios se expanden hasta el absurdo por Europa, ¿vale? Hasta tal poder
que la misma Iglesia de Roma les acaba debiendo plata, que el rey de Francia les debía plata, todo lo que tú quieras y más. Y creo que ese fue su gran error, ¿no? Sobre todo en deuda que hasta el mismísimo Papa les debiera dinero. Y esto es a todas luces, y si consultas a historiadores te van a hablar de esto. Esto es lo que hace que en el año 1312 el rey Felipe el Hermoso y el Papa Clemente V son los que proclaman a los templarios herejes. Y además lo hacen de una forma muy curiosa, porque cogen y escriben cartas y las mandan por toda Europa, por toda la cristiandad, cartas que dicen, tiene que ser abierto tal día, antes no podéis. Se abren todas las cartas a la vez y era la orden del Papa de apresar a los templarios. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando hace un segundito sobre el final de la Orden del Temple. Y el final de la Orden del Temple, tal y como os comentaba, el Papa manda una orden firmada a todos los rincones de la cristiandad diciendo que esa carta se abra tal día, y ese día se abre y toca apresar a todos los templarios. Todos no, casi todos, porque ya digo, 14 barcos se fueron desde La Rochelle. Quedan 1000 incógnitas y algunos fueron capaces de llegar a América, además porque en la capilla de Rollin aparece lo que parecen mazorcas de maíz. Se ha especulado también con esto. ¿Por qué Cristóbal Colón se puso taus templarias en las calaveras? Eso es un tema que nadie nunca ha sabido explicar. Es como si Colón hubiera tenido información privilegiada de que los templarios hubieran estado allí. Y sí, amasaron una fortuna tremenda, que en parte tiene explicación por ese comportamiento financiero de las que os hablo, o en parte a lo mejor no, porque es que era demasiada plata la que tenía esta gente. Y lo que sucede es que llega un fiscal muy simpático, como ha dicho Néstor, no recuerdo cuál era el nombre del fiscal simpático del Papa. Guillermo de Nogaret. Guillermo de Nogaret, y les acusa de sodomía, de mil estupideces que no tenían ni pies ni cabeza, pero bueno, al final los condena. Muchos se retractan y otros los condenan. Bueno, el caso es que el gran maestre de la orden era Jacques de Molay, y los templarios se hacen realmente famosos a nivel europeo por la maldición de los templarios, porque Jacques de Molay, cuando lo van a subir a la hoguera, esta historia es súper curiosa, en concreto fue el 18 de marzo de 1314. Bueno, pues imaginaros esta historia. La isla de los franceses, una isla pequeñita en medio del río del Sena. Una tarde, repito, la tarde del 18 de marzo de 1314. Casi en el atrio de Notre Dame. Eso es. Allí, básicamente, pues lo que eran las ejecuciones públicas: borrachos, pendencieros, señoras aburridas, niños, a ver cómo quemaban, no a Jacques de Molay solo, sino que había varios templarios más. Total, que hay un momento que el sacerdote que estaba oficiando la ejecución le dijo a Jacques de Molay, para que todo el mundo lo escuchara: retráctate y tendremos clemencia. Que si se retractaba era simplemente decir: soy un hereje, cometí este pecado, como está diciendo la Iglesia, y entonces le ponían paja húmeda. Al ponerle paja húmeda moría por asfixia y no moría quemado, que era mucho más doloroso. Y Jacques de Molay, ante el estupor de la gente, se rompe la túnica. Se había hecho, durante el año de cautiverio que estuvo, se había hecho una cruz con una cicatriz, con un objeto punzante. Se había hecho una cruz y dijo: juro por Dios que jamás he estado en contra de Dios ni de la palabra de Dios. Y además, para que vean que el rey de Francia y el Papa son los herejes, Dios los va a castigar. Y en el periodo de un año dará cuenta de ellos. Imagínate, el sacerdote pues se puso que le dieron 3 ataques de histeria,
dijo ni paja quemada ni nada, métanle fuego ya. Y antes de meterle fuego, Jacques de Molay dijo, sí, quemarme, pero darme una gracia, darme la vuelta y ponerme mirando de frente a Notre Dame, que me muera mirando la casa de Nuestra Señora. Y así lo hicieron, lo giraron, lo pusieron mirando a Notre Dame y lo quemaron vivo. Bueno, pues el caso es que a las pocas semanas, como a las 3 semanas, el Papa Clemente V se murió. Y a los pocos meses, antes de terminar el año, el rey de Francia enferma terriblemente y se muere. Pero es que los 3 hijos del rey de Francia en los años siguientes fallecen y se acabó la dinastía. Se acabó... De los Valois. Efectivamente, se acabó para la historia. Entonces, claro, eso hizo... Y incluye ahí a Guillermo de Nogaret. Guillermo de Nogaret murió un mes después. El Papa murió 4 meses después. Y Felipe el Hermoso le dio un aneurisma y lo mató en una cacería. Estaba en una cacería y murió a los 9 meses. Ay, bueno, no sabía lo del aneurisma. Sí, total, sí. Es verdad, y Guillermo de Nogaret también murió. Creo que lo había leído. Sí, fue el primero. Sí. Entonces, claro, eso hizo que se crease todo un pánico por Europa y se crea ya la famosa leyenda de los templarios. O sea, a ver, cuidadito con el Papa, que ha tenido que ser muy injusto con esta gente, porque efectivamente, como dijo Jacques de Molay, los castigó a todos y todos muertos, ¿vale? Entonces, es una historia curiosa. Y luego, lo que os comentaba antes, que por eso era necesario contaros esto. Los templarios llegan hasta Escocia, el rey Bruce los acoge y nada, se alían con la familia Sinclair y a partir de ahí sí se impulsa y se crea la masonería moderna tal y como la conocemos y ellos están detrás del nacimiento de la República Francesa y del nacimiento de los Estados Unidos de América. Deciros, el dólar tan famoso, la pirámide con 13 ladrillos, las 13 colonias que se separan, arriba el ojo que todo lo ve, vale, ese símbolo es el ojo de Horus, que es un símbolo de protección, ¿vale? Lo que estaban diciendo con ese símbolo, porque son expertos en simbología. El ojo de Horus, que es el ojo que pierde el dios Horus cuando se está peleando con Set, pero Horus es el único capaz de vencer al dios Set, lo ponen en el dólar como diciendo que los dioses o que la luz de Dios proteja a América. El símbolo, el gran sello americano, que lo diseña Benjamin Franklin, que era masón, ¿vale? El águila, porque está cerca del cielo, la flecha, o sea, todo tiene simbología masónica. Entonces me encanta, yo siempre llevo en la billetera un billete de dólar, además como soy un poco maniático, pienso que me da buena suerte, entonces no llevo uno, llevo dos, siempre $2. Entonces, sí, claro, o sea, todo esto estuvo hecho por masones y le guste al que le guste, al que no, no, los masones cambiaron la historia, sí. ¿Qué son a día de hoy? Pues creo que una cosa muy distinta. Yo conozco varios masones y tal, y a día de hoy, bueno, pues sigue siendo una sociedad no secreta, sino discreta, ¿vale? Pero ya creo que no tienen el poder que tenían antes. ¿Tú qué opinas, Néstor, de toda esta historia y del papel de los masones hoy en día? Lo que pasa es que ellos después de todo eso se transformaron. Y entonces los principios de la construcción y de la piedra, del manejo de la piedra como el símbolo de duración. Recuérdese que Moriah, hablaste de Moriah, y ahí estaba la roca desde la que Mahoma subió con Burak, sobre Burak, la yegua, al cielo. En esa roca fue que Abraham sacrificó o iba a sacrificar a Isaac, sobre esa construyeron el templo, y siempre la piedra ha tenido como ese carácter divino. Ellos cambiaron eso, lo dejaron de manera alegórica, y a partir de ahí, entonces empezaron a tratar de construir los gobiernos y las sociedades. Y ahí es donde aparecen entonces más como filosofía. Y empiezan a meterse en todos los ámbitos, particularmente en la política y el poder. Y entonces ahí es donde impulsan a gente como George Washington, que era de la logia de Virginia, o de Virginia, mejor dicho. Ahí están Jefferson, Adams, Benjamin Franklin. 40 de los 47 presidentes que ha tenido Estados Unidos, contando quien se acaba de posesionar, Donald Trump, fueron todos masones. 40. Y si miras de América para abajo, empieza por Benito Juárez,
y sigue por Centroamérica y continúa con Bolívar, Santander, Urdaneta, Mosquera en Colombia, O'Higgins, San Martín, Artigas. Todos ellos fueron masones. Los que crearon, los que generaron, los que hicieron la independencia de América, todos fueron masones. 52 de los 56 firmantes eran masones. Ahora te voy a contar mi versión de la historia. ¿Por qué la masonería ya no es lo que era y por qué esto cambió? Cuando nace la Revolución Francesa, la Revolución Francesa y la República Francesa, y cuando nace los Estados Unidos de América, igual que antes os comenté que hubo un fenómeno social muy importante que fue el nacimiento de la burguesía, y el nacimiento de la burguesía hace que las ideas masónicas prosperen. Cuando nace en los Estados Unidos de América y cuando nace la República Francesa y empiezan a surgir repúblicas democráticas, hay un fenómeno social que transforma el mundo. Se llama la Revolución Industrial. Y cambiamos el feudalismo por los dueños de las fábricas y por los obreros. Y unos obreros que pasan más hambre los pobres que las ratas, que es el momento en el que surgen personajes claves en la historia como Marx y Engels, los creadores de... ¿cómo se llama el libro que define el comunismo? Que es buenísimo. Capital. No es el Capital, el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, donde ellos, digamos, hacen una disertación de lo que también está el libro del Capital, pero el Manifiesto Comunista, donde ellos hacen una disertación de la sociedad genial y dicen, a ver, tanta revolución y tanta historia y hemos cambiado el castillo por la fábrica, pero estamos en lo mismo, ¿vale? Y además de que se crea una clase económica muy potente relacionada con la industria, se crea la banca moderna. Y llega un señor como Rothschild y ya no es que te financie que hagas una fábrica, no, es que financia al Imperio Británico en las guerras napoleónicas. Ojito con esto, que estamos hablando de una cantidad de plata muy absurda. Y para mí, lo que sucede es que la masonería ya pierde su sentido, se diluye en esto y nace una clase nueva global dirigente. Y eso se puede ver porque sigue habiendo sociedades secretas que vienen de la masonería, que están detrás del poder actual de los Estados Unidos de América. Y si no me creéis, Alejandro Bernal, ¿qué es Skull and Bones? Pues tal y como tú lo has definido, Juanje, de acuerdo a algunos investigadores, Skulls and Bones sería la hermandad perteneciente a la Universidad de Yale, a la cual han pertenecido no solamente expresidentes, sino algunos de los personajes más importantes relacionados con el devenir político y, por qué no decirlo, internacional, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Fundada en 1832, para algunos habría surgido como un grupo que surgió retomando el legado de los Iluminados de Baviera y los Illuminati, otro de los grupos que podríamos decir que intentó mantener las ideas de los masones. Se cree que al día de hoy en Skull and Bones tendría aproximadamente unos 800 miembros. La sede en la cual se reúnen en el interior de la Universidad de Yale se conoce como la tumba, y la tumba tiene unas particularidades bastante notorias, Juan Jesús, Néstor y oyentes. De acuerdo a quienes han investigado este grupo hermético de Skull and Bones, hay una serie de mensajes que estarían escritos en alemán. Los mensajes dicen quién es el loco, quién es el sabio, el mendigo o el rey, pobre o rico se igualan en la muerte. Estos mensajes están escritos en el idioma alemán, el idioma original de Adam Weishaupt, el creador de la Orden de los Iluminados de Baviera, Juan G. Exactamente. Y algo muy interesante, una serie de símbolos, una serie de matices muy interesantes, como tú muy bien lo señalabas, Juan G, hace unos instantes. Los masones eran expertos en simbología y Skull and Bones intentan mantener buena parte de estos símbolos. Desde 1833 utilizan la bandera de la Russell Trust Association, que era una empresa de New Haven, Connecticut, que estaba muy relacionada con esta sociedad secreta de Skull and Bones. El símbolo es un cráneo con dos tibias, y desde entonces ese es uno de los símbolos que representa este Skull and Bones. Y en medio de este símbolo, el número 322,
porque de acuerdo a los fundadores de Skulls and Bones, fue en el año 322 a.C. el momento en el cual falleció el gran orador griego Demóstenes, y de acuerdo a la tradición de este grupo hermético, habría también, digamos, perecido la diosa de la elocuencia, Eulogia, quien se habría marchado desde el 322 y habría regresado a la tierra en 1832 para unirse a la sociedad secreta. Esta Eulogia, la elocuencia, sería el gran espíritu que permea Skull and Bones, que permea este grupo hermético y que hace que, digamos, tengan este conocimiento vedado tan importante. Dentro de algunos de los personajes, como bien lo señalaba Juanje, que han hecho parte de esta sociedad en Yale, estarían los Bush, magnates como Percy Rockefeller, John Perry, una serie de personajes fundamentales dentro del devenir de los Estados Unidos. Es financiada por algunos de los mayores capitales de los Estados Unidos y son artífices de algunos elementos bastante importantes. Juanje, Skull and Bones potenció la creación de la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y literalmente se dieron cuenta de algo, Juanje. No, es que esa es la mega clave. O sea, y perdona que te he interrumpido. Primero, Skull and Bones, que tiene toda una serie de preceptos y de simbología masónica, ya a lo que agrupa es a la nueva élite, a los hijos de los banqueros y de los industriales que estudian en Yale. Y están detrás de la creación del servicio secreto más importante del mundo. Los señores Bush y otros muchos han pasado por Skull and Bones, pero quiero recomendar a la gente una película, a ver si le pueda echarle un vistazo a la gente. Se llama la película El Buen Pastor. Y va sobre la vida de James Angleton. James Angleton es uno de los personajes que está al comienzo de la creación de la CIA. En concreto, era el jefe de contraespionaje de la CIA. Le llamaban, en el mundo del espionaje, los soviéticos, que eran muy particulares, le llamaban el silencio incómodo, porque el tipo nunca hablaba. Entraba en los interrogatorios, tal, nunca hablaba, veía barbaridades, nunca hablaba. No concedía era prácticamente imposible entrevistarlo ya cuando se jubiló. Dicen que estuvo implicado hasta en la muerte de un hijo en una operación especial y prefirió que muriese su hijo. En la película aparece. Y una vez un periodista, esta anécdota es real, fue a entrevistarle, tardó meses y meses en conceder la entrevista, concedió muy pocas en su vida, y cuando hizo esperar como una hora al tipo para cuando llegó al restaurante donde habían quedado, y entonces le dijo el tipo si podía ir a orinar, y le dijo no, eso es para mentes débiles, aguante usted hasta que me haga la entrevista. Y lo hizo el tipo, le hizo la entrevista mientras prácticamente se orinaba, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea del tipo de personaje, que pues en la película lo veréis, en Skull and Bones, que en los rituales tal, y cómo se crea la CIA a dedo. Ojito con esto, la CIA no se crea con unas oposiciones de no, se crea a dedo, tú y yo. Y en la película aparece muy bien cómo la base de todo y todos los que están implicados en la creación del servicio secreto más importante del mundo es la CIA. Entonces, claro, tiene tintes masónicos. Han creado la CIA y para muchos la siguen controlando. No sé cuántos presidentes han sido parte de Skull and Bones. Y además tienen una isla y todo, y siguen teniendo una isla y tal. Es una locura. Continúa, Alejandro, que te corté. Juanje, y es que en la tumba, de acuerdo a una periodista estadounidense, Alexandra Robbins, quien escribió un libro sobre algunos de los rituales y la iconografía que se encontraría en este lugar, establece que el sistema de captación que tienen ellos se basa en algo que ellos denominan los 15 seniors o los 15 grandes miembros, que serían como maestros, personas que ya están en un
por decirlo así, semestre bastante avanzado en la Universidad de Yale, gente que ya está a puertas de asumir una serie de cargos importantes en los Estados Unidos. Ellos se encargan a dedo, y por eso me encanta lo que comentabas, Juanje, de seleccionar a otros 15 miembros junior que tienen, pues, digamos, un proceso de selección específico. Por un lado, personas que pertenezcan a familias importantes económicamente, políticamente, dentro de los Estados Unidos. Estos 15 miembros junior, por así denominarlos, son los encargados a tomar las riendas de Skulls and Bones cuando los miembros más antiguos se retiren. De acuerdo a Alexandra Robbins, algunas de las particularidades que ella pudo encontrar, pudo inmiscuirse en la tumba, en esta sede donde se reúnen los miembros de Skulls and Bones. Dice que varios de ellos cenaban en un conjunto de platería de una exoticidad bastante particular, platería que le perteneció a Adolf Hitler, el gran líder del nacionalsocialismo, Juanje, que incluso los vio utilizando ese tipo de herramientas para cenar. Se llamaban entre sí caballeros, knights, como para identificarse, en una especie de lenguaje cifrado que utilizaban entre ellos. Y un dato muy particular: cuando Alexandra Robbins entró a la tumba, se percató que todos los relojes que estaban dentro del lugar estaban 5 minutos adelantados. Ella le preguntó a uno de los miembros de Skulls and Bones por qué razón sucedía esto. Obviamente lo comparó con el reloj que tenía, el de su teléfono, y uno de estos miembros le dijo: porque nosotros siempre estamos más adelante de los acontecimientos que ocurren en el mundo. No. ¡Qué personaje! O sea, claro, y ahí entran directamente los hijos de los más ricos, de los más poderosos, igual que hacían los masones en la Edad Media, en un grupito muy cerrado, ponen sus ideas. Esto sí le siguen dando un tinte filosófico, que eso sí me parece bonito, filosófico, esotérico. Y en Skull and Bones, ya os digo, no solamente un montón de presidentes de los Estados Unidos, sino además, lo que para mí es clave para ver la importancia de Skull and Bones, es la creación y el desarrollo del servicio secreto más importante del mundo, los que manejan el poder detrás de las bambalinas, y esta es la clave de todo. Néstor Armando Alzate, amigo, ¿qué opinas de toda esta locura? Bueno, yo no conocía mucho este grupo de ¿cómo es? Skull and Bones, huesos y calaveras, significa, ¿no, Alejandro? Que ya es inglés. Cráneos y calaveras. Skull and Bones, bueno, pero es que mientras estabas hablando, Alejito, recordaba que no solamente ese, en Estados Unidos hay el otro club Bohemia. Bohemian Grove, sí, claro. Bohemian Group, sí. Eso es, resulta que el Bohemia también es otra fábrica de presidentes. Todos estos son fábricas de presidentes. Clinton fue Skull and Bones, los Bush, es decir, no solamente padre, sino el hijo y el hermano que fue gobernador de la Florida, que también se lanzó para la presidencia y no pudo llegar. Y como ese, muchos otros, y resulta que es una élite a la que van preparando y que tiene que ver mucho con la conformación, la filosofía y la metodología que traían los iluminados de Baviera desde Adam Weishaupt. Es decir, todo es lo mismo, y ahí están entonces los planes Rockefeller, Rothschild, o Rothschild, no sé cómo se pronuncie, JP Morgan, ¿quién más? Creo que la reina Juliana de Holanda se hablaba de ella, Isabel II. No se sabe. Que serían como el grupo élite, casi que, digámoslo, una congregación como de los 12 apóstoles, bueno, no voy a decir 12 apóstoles, sino más o menos como esa filosofía de ser un grupo que apenas llega a 13 personas en el mundo, que tendrían que ver con esto. Pero fíjate, la clave para mí, aunque va a hablar Alejandro Bernal, y ahora en el siguiente bloque aclaramos esto, creo que sí es muy importante porque hay que hablar de los iluminados de Baviera, ya que Bohemian Grove tiene hasta el mismo símbolo, el búho de Atenea. ¿Sabes la diferencia que para mí es crucial entre Skull and Bones y Bohemian Grove? Que hay gente que pertenece a las dos, cuidadito. Yo creo que a las 3, porque no me saqué de allá Bilderberg. Ah, no, pero eso es aparte. Lo del Club Bilderberg es aparte. Eso es aparte, eso da para otro programa. Pero están permeados también por ellos. Es decir, pero hay gente que pertenece a los 3. Sí, pero fíjate, aquí la clave es la siguiente. A Skull and Bones
tú entras por tu papi o por tu mami o por tu tío o por tu primo. No, pero ojo, Y también además, tenía inconsciente intelectual y todo, ¿no? sí, pero además entras en Yale y a Yale no entran tontos, pero entras por tu tito, tu primo, tu hermano o quien sea, alguien de la familia muy cercano. Bohemian Grove no. Bohemian Grove es algo, incluso si me apuran, más sofisticado. Skull and Bones es la élite de la élite y los apellidos, que los apellidos no se pierden. Y Bohemian Grove, porque George Bush juraría pertenecer a las dos, claro, Skull and Bones y Bohemian Grove. Bohemian Grove es por invitación y son 1000 personas. Skull and Bones son muchísimos menos. Sí. Y Bohemian Grove, pues esto es hasta ridículo, tío. Si tienen oficina de prensa en San Francisco y puedes escribirle y te responden, ¿vale? Pero te dicen, no, sobre los miembros y los rituales no podemos decir absolutamente nada. ¿Qué sucede en Bohemian Grove? Que tú por apellido, como en Skull and Bones, no puedes llegar a imaginar que llega un tipo que se llama Bill Gates y va a cambiar el mundo. ¿Qué hace Bohemian Grove? Lo invita y entra a Bohemian Grove. Bill Gates ni fue parte, ni es parte, ni ha sido parte de Skull and Bones, porque es un tipo que viene de la nada y fíjate, llega, ¿cómo se llama el que fundó Apple? Leche, se me acaba de ir el nombre. Nos hemos quedado Steve Jobs. Steve Jobs, sí. Y es de un don nadie. Lo invitan. Y en Bohemian Grove y hacen negocios a nivel internacional. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Os estaba contando lo de Bohemian Grove y Néstor Armando Alzate quería hablar. Simple y llanamente es un principio lógico y que es muy griego, y es si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Y si Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, esos que ya son el sumum del sumum de los burgueses, entonces es mejor tenerlos aquí adentro para controlarlos que afuera y que ellos nos puedan atacar a nosotros. Controlarlos y hacer billete con ellos. A ver, si a ti te invitan a Bohemian Grove, Néstor no iría. Yo voy mañana mismo, vamos. O sea, que ni me lo pienso. yo la platica que tengo en el bolsillo no me alcanza. Para comprar el pasaje de avión para ir allá. Pero Néstor, con los suscriptores a lo mejor sí. Cuidadito, que 150.000 en Instagram y 305.000 han dicho 345. No te haga raro que el jefe de prensa de Bohemian Group te llame en estos días. Muchas gracias. No, mi Dios le pague. Muchas gracias. Nos deje así. Es que Juanje, no, y no lo eches en saco roto por una razón fundamental. Aparte de esa diferencia que marcaba Juanje, bastante interesante, de que Bohemian Group, desde luego, es más abierto, es más selector de cierto tipo de talentos y personas en posiciones preeminentes. Otro factor fundamental, Skull and Bones, las personas detrás de la creación de la CIA, las personas detrás de las familias, de las grandes familias políticas de los Estados Unidos, y Bohemian Group, donde han hecho gran parte de los grandes magnates de los medios de comunicación de los Estados Unidos, como William Randolph Hearst. Y Bohemian Group dice lo siguiente: quien controle los medios, controla el discurso, y el que controla el discurso, controla la realidad. Así que es una de las premisas sobre las cuales se cimenta Bohemian Group. Así que, Néstor, próximo a tu invitación allá. Muchas gracias. Déjenme aquí quietecito, aquí en Antioquia, aquí con mi canal y con la invitación de ustedes. Aquí estoy bien. No, pero es curioso. Efectivamente, William Randolph Hearst fue parte de Bohemian Grove. Y tiene un logro impresionante, logro entre comillas. Él es el fundador de lo que llamamos periodismo amarillista. Exacto. Bueno, él, más que el periodismo amarillista, es el gran creador de la manipulación de masas. El periodismo amarillista viene de las páginas que había en medio de los periódicos, que eran de color amarillo, donde aparecían los sucesos y los crímenes y los asesinatos. Pero fueron idea de él, es lo que quiero decir. Lo que pasa es que William Randolph Hearst pasa a la historia por una frase que es genial en la guerra hispano-norteamericana en 1898, cuando le dice a un periodista: tú ponme la foto, que yo te pondré la guerra.
Así es. O Y sea, ya para no que eran, no eran páginas amarillas, ¿eh? Estamos hablando de que el tipo fue el que instigó y provocó una guerra que a todas luces fue injusta, la ¿vale? Porque el 1890. hundimiento del Maine fue una farsa. En 1898 llega un buque norteamericano, se mete en la bahía de la... Bueno, imagínate, bloquean Cuba. Como los españoles no atacan, meten ya un buque de guerra en el puerto, que es el Maine. Atracan el puerto, sin permiso. Y a los pocos días explota y le echan la culpa, obviamente, a los españoles, ¿no? Y luego en el año, ¿qué década fue? Como en los 60, en los 70 creo que fue, todavía estaba Franco, se hizo una comisión hispano-norteamericana para determinar por qué había sido la explosión del Maine, y lo que quedó claro en esa comisión hispano-norteamericana es que el barco explotó desde dentro. Entonces, como ya éramos parceros, dijeron, no, pues esto fue por una chispa que saltó a la sala de máquinas y no sé qué, y explotó el carbón y tal, menuda estupidez. O sea, pues lo mismo, pero es que esa ya es una técnica que tienen los gringos, ¿no? Se llama operación de falsa bandera, sí. Eso, falsa bandera. Murieron 200 y pico personas, pero se quedaron con la isla de Cuba 3 años, se quedaron con Guantánamo toda la vida, se quedaron con Puerto Rico, con Filipinas y con la isla de Guam, efectivamente. Y acuérdate por 200 muertos les salió barato. Básicamente eran de los suyos, pero bueno. Y Pearl Harbor y el incidente de Tonkin, ¿te acuerdas? El incidente del Golfo de Tonkin, y la guerra de Vietnam arrancó por una batalla que no existía. Pero vamos a acabar de entenderlo, que todavía no hemos contado los Illuminati, Dios mío. Alejandro Bernal. Es que ya que estábamos hablando de conspiración, Juanje, y se ha hecho muy popular en estos días porque el presidente Donald Trump prometió desclasificar toda la información relacionada con el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, ha vuelto a recobrar bastante importancia un documento que se desclasificó en el año 2001, la Operación Northwoods. Cómo los Estados Unidos de América en 1962 crearon toda una estrategia para ultimar a soldados estadounidenses, generar un sentimiento de indignación en los Estados Unidos para justificar una invasión a Cuba. Uno de los grandes opositores a la Operación Northwoods fue John Fitzgerald Kennedy, y curiosamente un año después de esta estrategia fue ultimado en las circunstancias en las que todos conocemos, Juanje. JFK se cargó la operación Northwoods porque la operación Northwoods ponía varios epígrafes de posibilidad de abrir el principio de la guerra con Cuba. Uno de ellos era, por ejemplo, lanzamos una nave espacial con astronautas, le metemos un explosivo, la cargamos y le echamos la culpa a los rusos. Otra, muy brillante, y por eso luego pasó lo que pasó después del 11S, es... pongamos un avión que llenemos de gente y tal, y luego hacemos que se bajen o lo que sea, que sean agentes de la CIA, y los estrellamos contra una torre o un monumento o un rascacielos. No sé qué. Lo que ellos eufemísticamente llaman daños colaterales. A ver, es de un cinismo tal, porque el documento es público, ¿eh? El documento es público, yo lo tengo, lo puedes descargar de internet ahora mismo. El documento es de un cinismo, de una frialdad, que dice, madre mía, pero ¿quién está al mando de la CIA? ¿Es un psicópata o qué? Yo no sé, ahí me huele que ahí metió la mano uno de los yo diría, más maquiavélicos que han existido, don Henry Kissinger. Con seguridad que metió la mano por ahí. Yo creo que eran más cínicos la gente que había en la CIA que los políticos, fíjate lo que te digo. Era más cínico y tenía más poder, era más inteligente Hoover, el creador del FBI, que todos los presidentes de los Estados Unidos, y los chantajeó a todos, incluido Kennedy. O sea, los chantajeó a todos. Allen Dulles, el creador de la CIA, que también pasó por Skull and Bones y tal, o sea, esa gente eran mucho más inteligentes que los presidentes de los Estados Unidos. Yo creo que ahí detrásito estaba ese cerebro, ese Fouché, que fue siempre Henry Kissinger. Mira, esto para otro programa de conspiración, porque no vamos a contar los Illuminati, sino en la vida. A lo que estábamos, que yo me acabo de perder. Lo que te iba a decir, sí, efectivamente, William Randolph Hearst pasa por Skull and Bones, ya que lo que decía Alejandro Bernal, controlar los medios de comunicación es fundamental para controlar la masa. ¿Qué es lo que ha hecho Elon Musk a día de hoy? Comprar Twitter, porque a día de hoy, ¿qué es lo que funciona ya? Ya los medios, amigos míos, tienen cada vez más complicado. Ahora mismo ya son las redes sociales, y como buen magnate ha comprado eso. Pero a lo que voy, vamos a ver, ¿por qué cambia toda esta película y quiénes son los famosos Illuminati?
Pues los Illuminati era un grupo de masones. Simplemente había un señor que era masón que se llamaba Adam Weishaupt, que llegó y les dijo al resto de masones: a ver, aquí estamos hablando de Girán de Tiro, del creador universal, de paz y amor y buen rollito, ¿y qué habéis cambiado, huevones, en 4 siglos? ¿Qué habéis cambiado? No. Nada. Ahí siguen los reyes y siguen los nobles. O nos metemos en política o esto no va a cambiar, idiota. Claro, fijaros qué discurso tan radical. Y entonces les dijo: vale, vamos a crear un nuevo grupo masón, pero ahora sí, con la idea de cambiar el mundo de verdad. Y se crea, para ser exacto, el día 1 de mayo de 1776. El día 1 de mayo, porque la noche del 30 al 1 de mayo es la noche de Walpurgis, el día de las brujas en los celtas. Señores, lo de las brujas no es en Halloween, que eso es un invento norteamericano después de una adaptación de una fiesta pagana al cristianismo. La noche de brujas es la noche del día 1 de mayo, la noche de Walpurgis. Era un gran conocedor del esoterismo y del simbolismo. Y entonces Adam Weishaupt se pega a un tipo que se llama Adolf von Niege, que es un noble alemán que tiene más plata que pesa también, y era un noble rebelde que quería también que cambiase el mundo. Lo primero y fundamental que dijo Adam Weishaupt es: hay que infiltrarse en los gobiernos, esto solo se cambia desde adentro, busquemos funcionarios, metámonos en esto, expandámonos por Europa. Y la clave de todo esto es cuando este señor se coge su cochecito de caballos, que es lo que había en la época, y se va de Alemania a París. Y en París se reúne con 2 personajes que son claves en todo esto de lo que os he hablado desde el principio. Maximilien Robespierre, el creador del Comité de la Salvación Pública y tal, y esto, el que cortó la cabeza a todos los nobles franceses. Habla con Maximilien Robespierre y habla... Incluido Luis XVI, ¿no? Y a todos los pasa por la guillotina. Habla con Maximilien Robespierre y habla con el Marqués de Lafayette, que es el que se va con un ejército a apoyar a George Washington. Y entonces entra la plata aquí por medio y se crea los Estados Unidos de América y se crea la República Francesa. Y además perdóname, ellos fueron los que precipitaron la Revolución Francesa, claro, al suspender el suministro de comida a la gente de París. Ellos siempre han tenido una herramienta infalible: hambre. Y con el hambre aglutina lo que sea, a todos. Y una idea que era buenísima, que era la idea intelectual del momento: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El despotismo ilustrado. Hacemos que pasen hambre, se rebelen y luego van a vivir mejor. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces el tema y la clave está ahí, ¿no? El despotismo ilustrado y toda esta gente que entra ahí: Maximilien Robespierre, el Marqués de Lafayette. Y cuando George Washington diseña Washington, el búho de Atenea, que es el símbolo de los Illuminati de Baviera, es el que rodea el Capitolio de los Estados Unidos de América. Y Bohemian Grove, que se crea, mírame la fecha por ahí, Alejandro, cuando puedas, juraría que es en el siglo XIX también. 1872, Juanfe. En el siglo XIX mantiene hasta el mismo símbolo de los Illuminati de Baviera, el búho de Atenea, que es curioso porque un periodista, no me acuerdo el nombre, se infiltró una vez en una reunión de Bohemian Grove y entonces pues se veía, ahí tienen un búho de Atenea enorme hecho de cemento y hacen rituales en torno al búho. Entonces, bueno, pues todo esto es muy curioso. Pero al final llegamos a lo mismo. Muy bonitas las ideas y el flower power de todos y querer cambiar el mundo. Pero la platica y el poder, ¿cómo corrompen, amigo? Déjame te cuento una anécdota, si me das permiso. Ellos precipitaron la Revolución Francesa. Y ellos llevaron a Napoleón. Y siempre han tenido fichas que son idiotas útiles. Los utilizan y cuando ya los exprimen los dejan a un lado.
Cuando la batalla de Waterloo, no sé si sabías esto, dicen que el barón de Rothschild, no sé cómo se pronuncia, tenía, uno de los Rothschild estaba observando la batalla de Waterloo y tenía un sistema de postas de caballos, ahí, cuadraditos, pues como para ver cómo se iba a desenvolver la batalla. Cuando ya Napoleón estaba perdido, se montó en un caballo a galope tendido y cambiando de postas llegó a, ¿cómo es? Dover, ¿cómo es? Dover es en Inglaterra. Aquí al frente está en Francia, es Calais. Llegó a Calais. Él lo estaba esperando un barco. Pasó el Canal de la Mancha. Llegó a galope tendido a Londres. Y ya tenía todos sus agentes de bolsa adiestrados. Y todos empezaron a vender los títulos ingleses, lo que tenían los ingleses, empezaron a venderlo todo. Y otros agentes de él empezaron a comprar. Cuando ellos crearon esto, que empezaron a vender, con esto les estaban enviando el mensaje a los ingleses de que habían perdido y que Napoleón había ganado. Y entonces vendieron y él compró absolutamente todo por intermedio de otros agentes. Quebraron la economía de Inglaterra, aunque salieron ganando los ingleses. Imagínate cómo será la capacidad. El que compraba fue Rothschild, ¿te refieres a Rothschild? Sí, no, es que Rothschild fue cabalgando cuando ya se había perdido y entonces ordenó a todos sus agentes que a los que tenían en Inglaterra que vendieran todo lo que fuera comercio y economía de Inglaterra y bonos y acciones y todo. Cuando ellos empezaron con esa febrilidad a vender, todos los demás ingleses empezaron a vender, pero él ya tenía otro escuadrón de agentes de él que empezaron a comprar. Y ganó todo el dinero del mundo, correcto. Claro, porque no estaba claro si iban a ganar Waterloo, eso es. Exactamente, quería contar esa anécdota. Pero yo os digo una cosa. En el fondo todos estos grupos antiguos, los masones, los Illuminati, tenían una cierta capacidad mágica, esotérica, hasta Bohemian Grove, Skull and Bones. Pero ahora ya creo que hemos caído como en la degradación total, ¿no? O sea, pues yo creo que Skull and Bones sigue teniendo un poder absurdo, Bohemian Grove segurísimo, pero en el resto del mundo lo que es una panda de políticos babosos que no tienen ni pies ni cabeza ni idea de si se reúnen es para contar huevonadas tomándose un whisky. Entonces como que no me interesan nada, ¿no? Los de Bilderberg. Hemos perdido el romanticismo, ¿no? Pero ojo a esto, si no lo sabías también. Cuentan que acuérdate que antes en la prerrevolución bolchevique, cuando ya habían ejecutado al zar, cuando se estaba cuajando esa revolución bolchevique, en plena guerra, fletaron un tren, montaron en ese tren a Lenin con su esposa y su amante, que él vivía con las dos, con su esposa y con su amante, que fungía de secretaria de él, y con todo su pequeño cortejo. O sea que Lenin inventó lo de la moza en Colombia. Algo así. Oficial, o la oficial, que la tenía trabajando para él. Y entonces resulta que lo pusieron a recorrer toda Europa y mientras Europa ardía, ese tren pasaba indemne por todas partes. Estuvo 4 meses en ese tren sin que le ocurriera absolutamente nada. ¿Y quiénes lo financiaron? Illuminatis. Pues es posible. Dicen que mandaron a Lenin y tal. Precisamente ni siquiera estaban pensando en el comunismo. No existía en ese momento ningún país comunista en el mundo. Simplemente sabían que era una persona que era capaz de mover a las masas y tenían que debilitar los zares para que terminase la Primera Guerra Mundial. Por eso se financia desde Alemania, efectivamente. Sí. Es decir, es una forma de crear el caos, el descontrol, para poder pescar en río revuelto. Es una de las técnicas que tienen. Sí, son una maravilla, ¿no? Todo este tipo de sociedades secretas y de cómo cambiaron el mundo, que creo que es de lo que ha ido el podcast de hoy, y no os imagináis lo bien que me lo paso siempre que hago un podcast con mi buen amigo Néstor Armando. Nos habla, fíjate, de algo que creo que es muy bonito, cómo personas por ciertas ideas que tenían una profundidad no solo filosófica, sino también religiosa
y esotérica, fueron capaces de cambiar el mundo, ¿no? Ante una dictadura que estaba aliada siempre con lo religioso. Los reyes iban de la mano de la iglesia y todo esto. Y me encantan este tipo de programas porque repasamos nuestra historia y vemos un romanticismo, como decía antes, que desde mi punto de vista ya no existe. Ya todo esto se fue al carajo, ¿vale? Y puede haber nuevos movimientos sociales y demás, pero nos falta esa profundidad de antes y ese querer cambiar las cosas per se. Sí, pero yo sigo pensando, Juan Jesús y Alejo, que aquí hay unas fuerzas oscuras que están detrás y que todos son remanentes, son más de lo mismo. Y si observas lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, yo creo que obedece más a una estrategia que viene desde atrás del telón, de bastidores, desde la trastienda, y que van creando, yo diría que golpes de opinión por un lado. Y si haces un repaso de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, si me permites digo 2 o 3 cosas nomás. Dale. Haz esto. Estados Unidos se quebró en 2008, ¿cierto? Cuando Estados Unidos se quiebra, Estados Unidos estornuda, a todo el mundo le da gripa. Y eso pues no lo podemos negar. Mira que cuando eso ocurrió, apareció la crisis de la Unión Europea y se quebraron todos los países. Y yo me quebré también, que estaba allí. ¿Y te viniste para acá? Me vine para Colombia, sí, claro, o me moría de hambre. Se quebraron España, se quebró Chipre, se quebró Grecia. Pero no te imaginas hasta qué punto. En España, cuando yo me vine para acá, 1 de cada 4 españoles no tenía trabajo, un 25% de la población no tenía trabajo. Y todo a partir de cada 4. Sí, claro. Todos nos fuimos al carajo, pero... Se quebró toda Europa. Uh-huh. Los únicos que no se quebraron fueron Alemania e Inglaterra. De resto, todos recibieron el coletazo. Pero re mal, muy mal. Perfecto. Pero en ese mismo momento, o casi que comenzando, una vez que ya estaba eso en ebullición, aparece otro movimiento que es la primavera. Y empiezan a caer como un castillo de naipes, Argelia, Túnez, Egipto, Siria, que no pudieron sacar a las armas. Bashar al-Assad. Exactamente. Todos desaparecen y todos son gobiernos de facto, todos son autocracias corruptas, todas, ¿cierto? Y las borran. Y paralelo a esto aparece los movimientos de los indignados de España, los de Inglaterra, los de Estados Unidos. El 15M en España. Exactamente. Y entonces, cuando eso está ocurriendo, empieza a emerger en América, en Latinoamérica, un poquito antes, por ahí desde 2007-2006, el famoso socialismo del siglo XXI, paralelo. Y entonces Ortega, Chávez, Correa... Lo inventa Laclau, que es argentino, que muere en Madrid, pero el socialismo que tenemos hoy día lo inventa Laclau. Sí. Bueno, y entonces aparecen todos, ¿cierto? Y aparece Correa, aparece Lula, aparecen los Kirchner. Néstor, lo que quiera, pero tiene 1 minuto. No das tiempo. No, solamente quería decir esto, no más, para rematar. Y empiezas a observarlos a todos, y a la mayoría de ellos les dio cáncer. Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Leopoldo Lugo en Paraguay, Tabaré Vázquez en Uruguay, a todos les da cáncer. Y son todos esos movimientos paralelos y uno se empieza a mirar y dice, ¿y qué pasó aquí? Esto, mira, de esto tenemos que hacer otro día otro podcast que se llame... Eso todo es imposible. Sí, pero tenemos que hacer otro podcast, ¿vale? Porque es muy distinto. Yo sí que creo que a día de hoy el Club Bilderberg y la Comisión Trilateral, desde ahí se maneja el mundo. Y ya no tienen este carácter bohemio, romántico, ni esotérico, ni absolutamente nada, ¿vale? Porque el Club Bilderberg lo crean los Rockefeller, ¿vale? Que es un gran banquero y que lo que quiere es, pues simple y sencillamente crear una élite mundial, porque se da cuenta ya que la economía mundial está interconectada. Pero eso da a otro programa. Una sola anotación final, solamente, que 30 segunditos. Tienen el poder, tienen la riqueza, tienen todo. ¿Qué es lo que buscan? Juan llegó a una sola conclusión. Esto sigue siendo la eterna lucha del bien con el mal.
pero qué es el bien y qué es el mal. Y sobre todo manipular y manejar la sociedad. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa. Alejandro Bernal, tu conclusión, tu cierre, y tienes 20 segundos. Un privilegio estar contigo, Juanje, compartiendo también con el maestro Néstor Armando Alzate. Hablar de estos grupos nos daría para muchos programas, pero el tiempo es corto. Invito a todos los oyentes de Noche de Misterio a que me acompañen el jueves 27 de marzo en la tertulia de Misterio, donde estaré hablando sobre reencarnación, casos reales, sucesos alucinantes. Shanti Devi, una mujer por la cual intervino el mismo Mahatma Gandhi en el parlamento hindú. Estos y muchos otros casos sorprendentes, jueves 27 de marzo en Cacao Magola a partir de las 7 de la noche, un evento presencial con transmisión online a cualquier parte del mundo. Toda la información la encuentras en mi perfil oficial de Instagram, @alebernalpress con doble S. Mi amigo Néstor Armando Alzate, que es el que dirige el canal de YouTube Néstor Armando Alzate, y lógico, no, la verdad, y tienes también 30 segunditos. Simple y llanamente, el mundo siempre ha sido manejado desde la trastienda, desde las sombras. Y siempre hay como borregos están los ciudadanos, el mundo, el pueblo. Ellos manejan absolutamente todo. Todo es todo. Pues yo creo que si hubiera vivido en la antigüedad, fácil, hubiera sido masón, hubiera sido Illuminati y hubiera intentado cambiar el mundo. Hoy, en cambio, todo cambió tanto y todo está como tan feo, ciertas cosas y ciertos grupos de poder, que al revés, lo que me gusta es vivir alejado del mundo, en contacto con mis amigos, como es el caso de Néstor o Alejandro Bernal, y no quiero saber nada de política, ni de movimiento, ni de absolutamente nada. Por desgracia, el romanticismo de las sociedades secretas creo que quedó atrás. Y si hay una mano oscura, como dice Néstor, que maneja el mundo, está tan podrida que no quiero saber ni de quién es. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.